Muy buenas noches, estimada docente Rocío Milagros Palma Cueva. El que le habla es su alumno Jorge Esne Carrasco Quiñones. En esta oportunidad tocaremos el tema de transmisibilidad y cumplimiento del derecho de las obligaciones. Bien, vamos a empezar con la disertación. La primera pregunta dice, ¿has pensado qué hacer cuando tu deudor se deshace de sus bienes para evitar cumplir de alguna manera con sus obligaciones o prestaciones? Bien, si bien es cierto, muchas veces vemos personas que hacen préstamos, ¿no? De banco y hacen y con una garantía mobiliaria, ¿no? De un vehículo, de sus cosas, de sus bienes, ¿no? Pero al momento de realizar este contrato de préstamo, estas personas traspasan esos bienes a otras personas o familiares, ¿no? Y pese a esto, estas personas conscientes eh, saben que es un fraude, acceden, ¿no? A ser los titulares de este bien para que este sujeto quede liberado de algún patrimonio que lo pueda vincular o enlazar con dicha entidad financiera. Ante esto, se puede emplear medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado, ¿no? Según el artículo 2 de 19. Para esto podemos interponer la demanda de cumplimiento, ¿no? El cual es un proceso constitucional que tiene por objeto inmediato que los jueces ordenen a las autoridades y funcionarios públicos que cumplan con los mandatos que se derivan de una norma de rango legal. También se les puede hacer una demanda de ejecución de obligaciones. Asimismo, se puede solicitar una medida cautelar, la cual recae sobre los bienes de una persona, en este caso denominada el deudor, ¿no? Que no ha cumplido con alguna obligación o que le adeuda algo a otra persona, en este caso el acreedor. El objeto principal del embargo es garantizar que el deudor cumpla las obligaciones o pague la deuda eh, del acreedor. Es así que en el artículo 195 nos permite exigir una indemnización de acuerdo al inciso 1 y 3 del artículo 1219 del Código Civil, ya sea con los bienes registrados al momento del contrato o con los bienes encontrados en su domicilio. Así estos bienes no sean de este y de este modo saldar una parte o el total de la deuda que se tiene, ¿no? Bien, en la siguiente pregunta indica, ¿has pensado que en tu quehacer de tu vida generas varios tipos de pago de obligaciones? Bien, claro que sí. A menudo se realizan contratos solemnes, los cuales se realizan varias veces en un día. Esto conlleva a realizar obligaciones de dar, de hacer y no hacer. Por ejemplo, cuando nosotros salimos a la calle en las mañanas a salir a comprar pan, cuando compras este pan realizas un contrato de forma tácita y ya adquieres la obligación de pagar este precio de este pan. También cuando realizas el pago de una galleta, ¿no? Que llevó tu prima. Si bien es cierto, la obligación de pagar no es tuya, pero el tener el interés de saldar una deuda de otro, tú adquieres la obligación de realizar el pago. Bueno, así está llena la vida, ¿no? De obligaciones de diversa índole, ¿no? Prácticamente todos los días hacemos estos contratos. Bien, cuando se produce, cuando se produce el pago indebido. Bien, el pago indebido se produce cuando una persona denominada deudor paga a quien no es su acreedor. La ley obliga a aquel que recibe el pago, tiene la obligación de reponer. Esto se puede dar por dos tipos, ¿no? Por error de quien efectúa las prestaciones, es quien se cree que es el deudor, ¿no? Quien realiza por error una prestación hacia el acreedor. Y el otro tipo es error
de quien recibe la prestación. Es de quien se cree acreedor que recibe la prestación realizada por un deudor. Bueno, el pago indebido se produce cuando a una persona se le realiza un pago que no le corresponde a ninguna obligación legal, ¿no? Y se ha hecho por error. Así también es un tipo de enriquecimiento sin causa que se presenta cuando, sin existir relación jurídica entre dos personas, una de ellas entrega una cosa a la otra, ¿no? Con el propósito de cumplir la supuesta obligación. Bien, la siguiente diapositiva dice, ¿la mora tiene efectos tantos para el acreedor como para el deudor? Claro que sí. Bien, si bien es cierto, la mora es una situación jurídica calificada de retardo imputable al deudor o al acreedor, que consiste en un efecto legal automático del pedido de cumplimiento o de que se acepte el cumplimiento, según sea el caso, y que produce consecuencias de generar responsabilidad por los daños que se ocasionen a la contraparte. Bien, el retardo es una situación de carácter provisorio basada en el principio de la presunción de tolerancia del acreedor, que consiste en la omisión del cumplimiento de la obligación por parte del deudor sin que haya sido constituido en mora. Esto es según el señor Juan Espinosa, el doctor, ¿no? Abogado. Dice también el artículo 1336 del Código Civil que el deudor constituido en mora responde de los daños y perjuicios que irrogue por el retraso en cumplimiento de la obligación y por la imposibilidad sobreviniente, aun cuando ella obedezca a causa que no le sea imputable. Bien, muchas gracias, señora docente.